Ok, a partir de este momento entonces estamos haciendo grabación de la clase. Otras salvedades importantes, ¿verdad? A considerar para hoy. Recordemos que ya hoy cumplimos con el módulo 4, esta ya es la semana 4 y pues dichosamente hemos avanzado bastante bien. Solamente como repaso, tuvimos una tarea, tuvimos una actividad optativa, que ya yo les había explicado cuál es el fin de esas actividades optativas, y para hoy vamos a culminar con el examen final, ya para pues evaluar todo el aprendizaje. Adicionalmente, como la clase de hoy es práctica, voy a agregarles en un ratito, bueno, me parece que ya más bien lo había compartido, un ejemplo, bueno, dos ejemplos adicionales, que la idea es que ustedes solitos, ¿verdad?, en sus espacios de repaso de la materia, puedan pues verificar, ¿verdad?, otros ejemplos, otros casos, con números diferentes, con escenarios distintos, para que vean cómo es que funciona. Es un material que está en Excel, así que está muy fácil de entender, ¿verdad?, y de verificar. Eso, repito, solamente va a ser un tema de repaso, ahí no hay ninguna tarea, no hay ninguna actividad pendiente por hacer, sino meramente que ustedes vean otros escenarios donde pueden aplicar lo que vamos a cubrir hoy. Bueno, le estoy pidiendo a Dios que me dé perdón, la voz, ¿verdad? Para aguantarles la clase hoy, porque sí estaba un poquillo afectada, pero bueno. Bueno, y sin más preámbulo, voy a activar la pantalla para que ustedes puedan ver todo el material. Ahí comentarles, ¿verdad? Como siempre, el examen va a tener una semana completa para poder completarlo. Voy a hacer unas salvedades también acerca del examen ahorita y probablemente las repase al finalizar la clase. Quiero contarles que pues esta modalidad de hacer un examen en línea, ¿verdad?, usando las herramientas, en este caso que Google nos facilita, que son formularios, pues aunque la tecnología está muy avanzada, la tecnología sigue siendo de alguna manera un poquito cuadrada, porque, por ejemplo, pasó en exámenes de módulos anteriores en donde si ustedes, por decirles algo, había una pregunta y decía el siguiente elemento corresponde a cuál tipo de riesgo, ¿verdad? Hablando de salud ocupacional. Y cuando se redacta el examen, ¿verdad?, en esas plataformas, uno como docente pues pone la respuesta. Por decirles algo, supongamos que la respuesta era que ustedes escribieran biológico. O sea, si estoy preguntando el riesgo anterior se conoce como, y que escribieran la palabra biológico. Sin embargo, ¿qué pasa? Que algunos compañeros escribían el riesgo correcto es el biológico. O sea, ya al agregar tantas palabras, el formulario lo asume como una respuesta incorrecta, porque recordemos pues que hasta ese punto no tiene la capacidad de analizar que aunque la información es correcta, no es igual a la que yo puntualmente establecí como respuesta correcta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo necesito, por favor, que lean con mucho detenimiento cada enunciado, principalmente cuando es de completar, ¿verdad?, donde ustedes tienen que escribir la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes van a limitarse a escribir puntualmente solo lo que se les pide. Yo inclusive traté de ponerles como el ejemplo para que ustedes respeten el formato y que el formulario no les vaya a poner mal pues una pregunta que está buena. Por darles un ejemplo así rapidito, la semana tras anterior, cuando veíamos el temita de notación científica, recordarán que pues a la hora de escribir el formato de la notación científica escribían, por ejemplo, bueno, cualquier número, por ejemplo, 33 por 10 a la menos 5.
Entonces, ¿qué pasa? Que para que el formulario se los evalúe correctamente, ustedes van a fijarse muy bien en el ejemplo que yo les pongo y van a respetar los espacios, van a respetar, si yo estoy poniendo coma, pues ustedes van a poner coma. Si yo estoy escribiendo una X en minúscula, van a escribirla en minúscula. Y no me van a poner más nada, ¿verdad? No se pongan como a escribirme. La respuesta correcta es, porque ya automáticamente se los pone mal. Ahora, en algunos casos, ¿verdad? Bueno, en algunos casos no. Los módulos anteriores, muchísimos de ustedes me escribían y me decían, profe, pero es que me lo puso mal, y está bueno. Y precisamente era eso, porque agregaban más información o porque tal vez venían y ponían, qué sé yo, una mayúscula donde era una minúscula y no necesariamente por eso la información estaba mala. Y a mí pues me tocaba ir uno por uno viendo cada caso donde habían escrito pues cosas, ¿verdad? Respuestas a su manera, a su gusto. Y eso se hace súper tedioso, eso complica bastante la calificación de los exámenes porque ustedes son un grupo grande. Entonces, vamos a tratar, por favor, de, repito, verificar muy bien qué es lo que me pide el enunciado. Si yo les pongo el ejemplo del formato, van a copiar con exactitud ese formato, es decir, van a respetar espacios, minúsculas, puntos, comas, para que la plataforma les pueda evaluar correctamente. Ahora, si por A o por B, de ahí ni modo, aunque uno como docente ya sabe que aunque lo explica, en algún momento, pues a alguno de ustedes tal vez se le olvida, ¿verdad? A pesar de la aclaración que se está haciendo y viene y pone otra cosilla que no era, pues de ni modo, me escriben y yo con mucho gusto verifico el caso y si efectivamente está bien y nada más es un asunto de formato, pues ahí lo resolvemos. Pero sí les pido ese gran favor que me ayuden a la hora de colocar solamente lo necesario, ¿verdad? No se pongan a dar esas respuestas largas, no se me pongan a inventar formatos que no son, ¿verdad? Vamos siempre a leer puntualmente el enunciado y de ahí me voy a guiar para dar la respuesta correcta. Entonces, sí les pido ese favorcito para que lo tengamos presente. Igualmente, es probable que yo retome esta aclaración al finalizar la clase para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? A la hora de resolver el examen. Bien, dicho eso, vamos a arrancar propiamente. Aquí les muestro, probablemente ya están viendo mi pantalla. Tenemos entonces en la semana 4 ya el recurso didáctico, que es el que voy a proyectar en un momentito. Aquí tenemos el ejemplo o ejemplos adicionales a lo que vamos a ver hoy para que meramente lo repasen y vean otros escenarios, como lo dije hace un momentito. Y aquí ya está el examen para que ustedes pues lo puedan accesar. Recordemos que solamente es un intento y que pues pongamos un buen empeño, ¿verdad? En hacer un buen examen. Yo no los quiero asustar, es un examen un poquito largo, viene mucho cálculo, es importantísimo que tengan a la mano aquí fórmulas y todos los apuntes para que no tengan inconvenientes al momento de escoger la respuesta correcta. Y pues como les decía, tenemos la semanita completa para terminar la pruebita. Si alguien tuviera algún inconveniente, pues siempre recordemos que el canal de comunicación es el correo electrónico. Y de hecho les comento que lo que vamos a ver hoy no es algo así como demasiado desconocido por ustedes, porque ya en el módulo de estadística, ¿verdad? Mencionamos esta temática, hablamos de algunos aspectos que ya ustedes se sienten familiarizados, así que la idea acá es pues, repasar, reforzar y agregar un poquito más de información a la parte de estadística. Entonces, propiamente para hoy vamos a cubrir gráficos de control, propiamente para lo que son variables y atributos. Entonces, primero
como siempre, vemos un poquito de teoría y después entramos en práctica o en la aplicación de esta teoría. Entonces, lo primero va a ser conocer el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el gráfico de control y para qué sirve? Bueno, esto primero que todo es una herramienta de calidad y sirve para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos medios se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Entonces vean que el fin último del gráfico de control es detectar fallos en una línea de producción, por ejemplo. Ahora, tenemos que estar familiarizados con estos conceptos que vemos en pantalla, que son los límites. También ya habíamos hablado de este tema en el módulo de estadística, pero aquí vamos a ver dos tipos de límites. Los primeros que ven ahí reflejados son los límites de control. Van a ver las iniciales y su significado. En las primeras tenemos lo que es el límite superior de control. Como dice superior es que lo vamos a ver en la parte de arriba, ¿verdad? Del gráfico. Luego tenemos el límite central, como dice la palabra, va a estar en el centro. Y el LIC es el límite inferior, o sea, está en la parte de abajo del gráfico. Estos particularmente son suministrados por las variaciones del proceso. Y luego tenemos también los límites de especificación, que al igual que como lo acabo de explicar arriba, vean que hay límite superior, límite central y límite inferior. Nada más que esta diferencia es que se establecen de acuerdo al cliente. Entonces, pero básicamente, ¿verdad? Se leen, se interpretan igual. Los de arriba, los del centro, los de abajo. Superior, central, inferior. Nada más que los límites de control tienen que ver con las variaciones del proceso y los límites de especificación tienen que ver con el acuerdo que se haya establecido con el cliente. Ok, por acá, como lo vimos en la primera imagen, decía que los gráficos de control íbamos a ver de dos tipos, ¿verdad? Los continuos y por atributos. Si ustedes ven en este esquema, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los dos tipos. En la parte de arriba vemos ese pequeño subtítulo, tipos de datos. A la izquierda observamos los continuos, que los continuos se pueden clasificar en datos recolectados en subgrupos. Ahora, si son en subgrupos, entonces depende del tamaño del subgrupo. Y para eso vemos que tenemos básicamente dos tipos de tamaño. El tamaño que es 8 o menos a 8 y el de la derecha que es mayor a 8. Y vemos en la parte inferior de la pantalla cómo es que se pueden clasificar los diferentes gráficos de control. Entonces tenemos, si lo vamos viendo de izquierda a derecha, gráficos IMR, los gráficos normales, ¿verdad? Tenemos los gráficos de XR o de rango. Tenemos también los gráficos de desviación estándar. Y por otro lado, a la derecha, ¿verdad? De la mitad de la pantalla hacia la derecha, tenemos por atributos, que acá, recordemos que cuando hablamos de atributos estamos hablando de características. Acá se está tomando en consideración los elementos defectuosos y los defectos por unidad, y aquí se van entonces a representar gráficos P y U. Bien, para efectos de nuestro interés, entonces vamos a ver lo que son gráficos por variables continuas. Acá tenemos que cubrir, ¿verdad? O por lo menos resaltar que estos gráficos son necesarios o permiten más bien medir las características de calidad a estudiar
En estos casos también conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, perdón, qué pena. Sin embargo, eso va a quedar para un meme, definitivamente. La media muestral, ¿verdad? Es un tipo de medida, perdón, de tendencia central de datos y también una medida de su variabilidad. Aquí, ¿verdad? Es importante resaltar que cuando hablábamos de atributos, cuando hablábamos de variables continuas, siempre es necesario conocer los requerimientos del cliente, ¿verdad? Cuáles son las especificaciones de calidad que el cliente está exigiendo en el producto que se está fabricando. Ahora, los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos. Por esto, ¿verdad? Son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes, ¿verdad? O sea, no tenemos que esperar a que hayan miles de unidades dañadas o defectuosas para darnos cuenta de que hay un problema, sino que a través de estos gráficos de variables, ya con pequeñas muestras es posible anticiparnos a algún tipo de error, ¿verdad? O falla que haya en el proceso productivo. Ahora, los gráficos XR se utilizan, ¿verdad? Comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos de 8. De hecho, nosotros en un momentito vamos a ver un ejemplo de menos de 8, específicamente de 4. Observar ambas gráficas juntas, ¿verdad? Nos va a permitir entonces hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Entonces, aquí lo interesante de estos gráficos, tanto el de variables continuas como el de atributos, es que yo los puedo unificar y puedo ir viéndolos, ¿verdad? Paralelamente, de manera que la administración pueda tomar decisiones acertadas en caso de hacer alguna corrección, en caso de hacer alguna mejora. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir para lo que es la confección de los gráficos? Bueno, primero, pues recolectar los datos. Sin datos no podemos hacer ni estadística, ni análisis, ni nada. Entonces, tenemos que recolectar datos. Luego tenemos que calcular los promedios de cada muestra. Aquí se calculan los rangos de cada muestra. Como tercer paso se calcula el promedio de promedios y el rango promedio. Como cuarto paso se calculan los límites de control de promedios y rangos. Y finalmente podemos entonces ahora sí elaborar con toda esa información calculada el gráfico de promedios y rangos. Ahora, abro un paréntesis importante. Los que están tomando nota, los que están tal vez, no sé, tomando pantallazos, indiferentemente de cuál sea el mecanismo que ustedes utilicen para repasar o estudiar. Esta hojita es clave para todos los cálculos que vamos a desarrollar a continuación. Esta hoja es clave para resolver el examen cuando vengan las preguntas de este tema. Entonces, cuando yo les diga, chiquillos, recuerden o repasen la hojita de las fórmulas, a esto me refiero, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, viéndolo de izquierda a derecha, tenemos fórmulas para los promedios, en el centro tenemos fórmulas para rangos y a la derecha tenemos una tabla con datos o con especificaciones que me van a ayudar a alimentar las fórmulas que tenemos a la izquierda. Entonces, para darles un ejemplo, por favor visualicen en pantalla en el cuadrito donde dice promedios. Ahí tenemos, ¿verdad? Límite superior, ¿verdad? De control. Y si ustedes observan en las variables que se ven en esa fórmula, aparece, bueno, esa X con las dos rayitas arriba es un promedio, ¿verdad?
Dice más A2. ¿De dónde sale ese A2? Bueno, ese A2 yo lo voy a tomar de la tabla que está a la derecha. Pero si ustedes ven, tenemos un montón de A2. Depende del tamaño de la muestra, así voy a elegir o a escoger el valor asignado para A2. Si por ejemplo ustedes observan al contrario, en las fórmulas que están para rangos, en los límites superiores de control, vean que por ahí ustedes van a observar la D sub 4. Bueno, esa D sub 4 también se alimenta de la tabla dependiendo del tamaño de la muestra y también cuando aparezca la D sub 3. Igualmente vamos a tomar el dato de la tablita. No sé si me pueden confirmar si estoy siendo clara con esta instrucción. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, para que no se vayan ahí, tal vez, como decimos popularmente, hacer un colocho y de dónde saco yo ese D sub 3 y de dónde saco la A sub 2. Bueno, lo alimentamos de la tabla dependiendo del tamaño de la muestra. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto donde vamos a aplicar fórmulas y a llevar a cabo los pasos que hace un momentito estaba mencionando para poder hacer el gráfico de control. Vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos esta tablita que es la recolección de observaciones. Recordemos que en el primer paso decía que había que recolectar datos, o sea, a través de observaciones. Entonces puede ser que en una empresa, y pongamos algo así súper sencillito, eh, qué sé yo, una fábrica donde se hacen tornillos o clavos, ¿verdad? Entonces, resulta que pues ese tornillo tiene que cumplir con X tamaño, pero yo tengo que ir a hacer una evidencia de cómo estamos con la producción de esos tornillos, si están cumpliendo con las especificaciones del cliente. Entonces, pues se manda a hacer observaciones. ¿Ok? Entonces se hacen, en este caso, 4 observaciones y se toman 10 muestras. Ojo acá, ¿verdad? Entonces, para la primera observación, por ejemplo, tenemos la primera observación de la primera muestra, tenemos registrados 224 datos recolectados. Para la segunda observación tenemos 227. Recordemos que estoy por lo menos mencionando los datos de la muestra número 1, ¿verdad?, para que no se me pierdan. En la observación 2 tenemos 227, en la observación 3 tenemos 223 y en la observación 4 otra vez se repite 227. Aquí no hay ningún problema con que los datos se repitan, ¿verdad? Muy bien. Ese es el paso, ¿verdad? O el orden de los pasos a seguir. El siguiente paso a seguir es calcular el promedio. Como ustedes ven, ahí tenemos una columna que dice promedio y tenemos el dato dentro de un círculo rojo que dice 225,25. ¿De dónde salió ese numerito? Bueno, ahí está la flecha indicándonos dónde está el cálculo en la parte inferior de la tabla. Y como esto es un promedio, el promedio lo que me dice es que yo voy a sumar los datos que tengo de esa muestra 1, o sea, los 4 datos que yo acabo de mencionar, voy a sumarlos y los voy a dividir entre 4 porque son 4 observaciones. Así que el resultado de ese cálculo me da 225,25. El siguiente paso es calcular el rango. ¿Y el rango cómo se calcula? Ojo aquí. Yo tengo que agarrar el valor más grande de la observación y restarle el valor más pequeño. Y dicho sea de paso, en la tabla, si ustedes observan, tenemos en un color como azulito oscuro, ¿verdad?, el valor más grande, que es 227, que dicho sea de paso,
se repetía, pero eso es mera coincidencia. Y el valor más pequeño de esos 4 datos es 223. Así que hacemos una simple resta y me da como valor 4, que es el rango. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, bien. Se supone que este procedimiento, por supuesto, tenemos que aplicárselo a cada una de las muestras. Y tendríamos esta tabla que ven a continuación, ya con el llenado de la información. Ahora, cuando ya tengo el promedio y el rango de cada muestra, el paso que sigue es sacar el promedio de promedios, que es la información que ustedes ven dentro de los círculos que están en rojo. Entonces, el promedio del promedio, o más bien el promedio de los promedios, es 224,35. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, como se marca ahí a través de la flecha, el mismo procedimiento, pero aquí lo que hacemos es sumar todos los promedios que calculamos y lo dividimos entre la cantidad de muestras, que en este caso eran 10 muestras. De ahí sale 224,35. ¿Y qué pasa con el rango? Ese rango final. Bueno, exactamente igual, sacamos un promedio del rango. ¿Y cómo se hace? Sumando todos los rangos que calculamos y dividiéndolo entre 10, porque son 10 rangos que tenemos ahí. Es decir, que si yo hubiera tenido solamente 6 muestras, pues sustituyo ese 10 por un 6, ¿verdad? Si yo hubiera tenido 3 muestras, sustituyo entonces el 10 por 3. Todo depende de la cantidad de muestras. Así que el promedio del rango es 7,9. Ok, ¿alguna pregunta en este otro paso del proceso para graficación? ¿Vamos bien? Si alguien no entiende algo, se me pierde, por favor hágamelo saber para devolverme. Ok, bueno. Entonces, ya tenemos los datos, tenemos la tabla, tenemos la información con la que podemos graficar. Y precisamente aquí vamos a tener entonces nuestro plano para graficación y quiero que ustedes observen los dos ejes, ¿verdad? El X y el Y. Ok, en el eje X tenemos las muestras, ¿verdad? Siempre vamos a empezar de 0, de izquierda a derecha, desde el 0 hasta el 10, porque hay 10 muestras. Repito, si fueran solamente 4 muestras, entonces lo llevaríamos solo hasta el 4. Y en el otro eje tenemos los valores. Dicho sea de paso, desde el valor más pequeño que hayamos registrado hasta el más alto. Sin embargo, acá una salvedad que recuerdo puntualmente que la había detallado en el módulo de estadística. Aquí por un asunto de orden, un asunto de estándar, es importantísimo que cuando nosotros vayamos a graficar, utilicemos siempre, por así decirlo, los mismos rangos, los mismos anchos o la misma proporción de número a número. Si ustedes observan a la izquierda, donde tenemos los valores que van desde 221 hasta 228, la idea ahí es que cada brinco, llamémoslo así, cada brinco de un número al otro sea exactamente igual o consecutivo. Si vemos del 221 al 222, pues solamente hay una unidad, ¿verdad? De manera que del 222 voy a brincar una unidad, o sea, a 223. ¿Por qué hago la salvación? Porque perfectamente podríamos hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Pero aquí lo importante es que se respete ese formato. No es
conveniente, por ejemplo, que hagamos un brinco inicial de 221 a 222, perfecto, pero que de 222 yo venga y ponga 230, ¿verdad? O sea, no es correcto. Aquí siempre vamos a respetar la proporcionalidad. Ok, ahora bien, ¿qué son esos puntitos? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Qué son los puntitos que vemos ahí en el gráfico? ¿Qué me representan? Me devuelvo un momentito para que vean los datos, para aquellos que no recuerden ahí la información. Serían los promedios de cada muestra. Correcto, correcto, ¿verdad? Es más, veámoslo como un ejemplo. Veamos la muestra 1, ¿verdad? Y el puntito está como un poquito arriba del 225. Me devuelvo a la tablita y efectivamente en la muestra 1 el promedio me da 225,25. O sea, se pasa un poquitito. Precisamente eso es lo que estamos marcando acá. Entonces, como bien lo decía el compañero, los puntos a mí me están indicando o estableciendo el promedio de las observaciones por muestra. Ok, una vez que ya hemos puesto estos puntos, ¿verdad? En la gráfica, lo que sigue es unirlos con una línea de manera secuencial, o sea, seguida, continua. Y esa línea, para ver, aquí me brinqué una cosita, bueno, no importa. La idea es unir, ¿verdad?, los puntos con esta línea. Más adelantito vamos a ver ya un ejemplo cómo queda propiamente. Pasamos al siguiente paso importante, porque vean que el desarrollo de la confección de un gráfico pues no es algo que se hace así rápidamente. Bueno, por supuesto, con herramientas, con Excel, con Minitab o con cualquier otra herramienta estadística, pues casi que en un 2x3 el programa lo hace. Pero si lo estamos apenas aprendiendo, conociendo, familiarizándonos con la herramienta y de pronto pues optamos por hacerlo a mano, es importante tomarlo con calma, ¿verdad? Recordarán que desde un inicio por ahí mencionábamos conceptos claves como los límites y yo les decía, bueno, hay límite superior, central e inferior. ¿Y para qué es eso? Bueno, es para colocarlos en la gráfica. Así que así como ustedes observan en pantalla, en el espacio de graficación, las líneas que ustedes ven en rojo como líneas continuas están representando el límite superior, la que está arriba, y el límite inferior, la que está abajo. Y como una línea punteada o discontinua, el límite central. Ahora bien, ¿cómo definimos dónde trazar estas líneas? Bueno, precisamente de la hojita de las fórmulas. ¿Se acuerdan que hace un momentito yo les decía, acuérdense de la hojita de las fórmulas? Bueno, no me voy a devolver a esa hojita porque precisamente ahí estoy facilitando en la parte de arriba otra vez las fórmulas. Ahora, yo les decía que dependiendo del tamaño de la muestra, así íbamos a escoger los valores para la A sub 2, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando un casito con 10 muestras, ¿verdad? Voy a devolverme rapidito para que ustedes lo corroboren. Vean, muestra, 10 muestras y aquí tenemos entonces, perdón. Acá les mencioné mal el dato. Lo que vamos a ver aquí son las observaciones, que son cuatro observaciones. Entonces yo me fijo acá en la tablita donde dice 4 y para 4 la A sub 2 dice que es 0,729, o sea 0,729. Me regreso acá y entonces ahora sí sustituimos los valores que ustedes ven en el cuadro que está en el centro con letras verdes. Entonces la fórmula del límite superior dice que es el promedio, que es 224,35. ¿Ese de dónde lo sacamos? Me regreso
Aquí está, es lo que está en círculo, gracias al promedio de promedio. Entonces, 224,35 más A sub 2, que es lo que hace un instante les mencionaba, nada más lo verificábamos en la tablita, que en este caso, de acuerdo a la cantidad de observaciones, que son 4, sería 0,729 por el promedio del rango. Este 7,9, ¿de dónde salió? Acá también, como lo ven dentro del círculo, es el promedio del rango, 7,9. Para el límite central, dice que es igual al promedio de promedios, que ya acabamos de mencionar de dónde lo sacábamos. Y para el límite inferior de control, de acuerdo a la fórmula, dice que sería el promedio de promedios, que es 224,35, menos A sub 2, que ya dijimos que era 0,729, por el promedio del rango, que es 7,9. Y a la derecha, en números rojos, tenemos los resultados de las tres fórmulas. Esos resultados son los que me van a permitir a mí saber dónde voy a trazar las líneas que me representan los tres límites. ¿Me explico, muchachos? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, mucho ojo acá, ¿verdad? En el caso de los límites superior e inferior, vean que es exactamente la misma fórmula, lo que cambia es el símbolo de más para superior y de menos para inferior. Ok, ahora, hace un momentito que veíamos esa graficación con los puntos. Vamos a ver que acá, perdón, tenemos el gráfico de rangos y la misma historia. Vamos a manejar siempre para los gráficos de control, ¿verdad? Dos gráficos, por así decirlos. Este que acabamos de ver es el gráfico para promedios y este que estamos observando en este momento es el gráfico de rangos, que se alimenta con la información de los rangos. Me devuelvo para que se me ubiquen. Entonces, no quiero mover mucho el mouse porque a veces dicen que se queda como pegadillo en la pantalla, pero el primer gráfico de los puntitos se alimenta con esta columna de promedio y el gráfico que ahorita estaban visualizando en forma de como de barras, ¿verdad? Pero no lo vamos a trabajar como barras, pero es para hacer la diferenciación, se alimenta con la información de esta columna de rangos. Regreso acá. Ok. Entonces, una vez que hacemos las dos graficaciones, tenemos que recordar que para ambas se tienen que desarrollar los límites, tanto superior como el central como el inferior. Hace un momentito les estaba explicando, ¿verdad? Exactamente esto mismo que ven en pantalla, pero haciendo uso de la información de los promedios. Ahora, con este gráfico de rangos, pues alimentamos con los datos de rangos, pero exactamente bajo la misma lógica, bajo el mismo cuidado, bajo el mismo sentido que acabo de explicar. Son dos gráficos, por así decirlo, hermanos, van de la mano. Su estructura, su conformación o su graficación es prácticamente la misma, solamente que se alimenta de datos distintos, como lo acabo de mencionar, uno es de promedio y otro es de rango. En este caso del de rango, ¿verdad? Vean que igualmente en la parte superior de la pantalla, a la izquierda tenemos las fórmulas. En el centro tenemos los valores que van a sustituir las variables de esas fórmulas. Y por ejemplo, la R con la rayita que está arriba es el promedio del rango, que era 7,9. Y para el límite superior dice que esto lo multiplicamos por la D sub 4, que me voy a devolver para que
Efectivamente, vean, aquí tenemos 2,282. Vamos a verificar acá. Aquí está. Para una muestra de 4, el D sub 4 es 2,282 y el D sub 3 es 0. Entonces me regreso acá para que no se me pierdan. Dice que el límite central es simplemente el rango promedio y para el límite inferior es el promedio de los rangos 7,9 por D sub 3, que era 0. Y a la derecha en rojo tenemos entonces los valores resultantes de estas fórmulas, que es lo que me va a permitir a mí trazar los tres límites. Tenemos una particularidad en este caso, y es que en el límite inferior me está dando 0, o sea que queda sobre el eje. Por eso ustedes ahorita en pantalla probablemente pues no vean la línea roja de la parte inferior. No está mal trazarla, pero digamos que se sobreentiende, ¿verdad? Que al estar sobre el eje, ese es el límite inferior. ¿Alguna preguntita hasta acá? Por el momento no. Ok, gracias. Continuamos. Entonces, aquí, ahora sí, tenemos los trazos, ¿verdad? Que antes les decía cuando vimos el gráfico con los puntitos, ¿verdad? Y ahí me devuelvo para que me sigan, ¿verdad? Aquí cuando estábamos en esta diapositiva, vean que ahí tenemos un recuadro en la izquierda que dice, perdón, a la derecha que dice unir los puntos con una línea de manera secuencial. Bueno, es esto, ¿verdad? Unimos esos puntitos, ya ahí tenemos los tres límites y ya empieza a tener forma, ¿verdad? Este gráfico. Empezamos a tratar de entender o interpretar qué es lo que está ocurriendo acá. Acá tenemos, por otro lado, también la representación del gráfico de los rangos, ya con sus límites, ¿verdad? Correctamente definidos de acuerdo a los cálculos anteriores. Y aquí, muchachos y muchachas, tenemos la representación de ambos gráficos, como llamémoslo así, un 2 en 1, ¿verdad? En la parte superior tenemos entonces la representación de la información de los promedios y en la parte inferior la representación de los rangos. Por eso hace un momentito les decía que no es que tengamos que graficar en forma de barra, ¿verdad? Eso es nada más como para hacer la diferenciación y que no se me confundieran. Pero lo ideal es hacerlo con este punto, con los puntos, ¿verdad? Que me van a señalizar la ubicación de las observaciones o de los datos recolectados y la línea que va a unir los puntos en forma secuencial. Entonces aquí vean que los gráficos, los dos, tienen límite superior, tienen límite central, tienen límite inferior y tienen esta particularidad que me está mostrando cómo se está comportando la producción, ¿verdad? De X producto. Ahora, quiero hacer una salvedad que aquí no aparece en la presentación y hago la aclaración, pero que sí es importante que la sepan porque les va a ayudar a responder una que otra preguntilla del examen. Ahora, si yo tengo límites, pregunta, esa pregunta no viene en el examen, pero quiero escuchar a ver el nivel de análisis. ¿Para qué me sirven a mí los límites? ¿Cuál es el sentido, la función de poner un límite? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿alguna? ¿Para qué sirven los límites? Para ver cómo se comporta qué sé yo, el producto, lo que esté muestreando. Ajá, a ver cómo se comporta, muy bien. ¿Qué pasa si yo no tengo límites? Puede Se, contestarme usted o cualquier otro. Ajá. se pueden ir los números muy arriba, muy abajo. Uh-huh.
Y ¿ok? ahí se descontrola todo el proceso. Perfecto, usted dijo ahí una palabrilla clave, se descontrola, no hay control. Precisamente, a ver, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Gráficos de qué? Gráficos de control. Correcto, ¿verdad? Gráficos de control. Entonces, precisamente la información que yo estoy pues plasmando en este gráfico me está diciendo si la línea de producción que yo estoy observando se encuentra en control o fuera de control. En el momento en que alguna de esos puntitos se me salga del límite superior o del límite inferior, en ese momento hay que prestar atención porque hay algo que no está eh, dándose correctamente. Hay algo que se está saliendo del control o de lo normal. Y cuando algo se sale de lo normal, ahí hay una alerta, ahí hay una situación que no puede pasar desapercibida y que la administración tiene que actuar inmediatamente para corregir, para verificar, para mejorar, ¿verdad? Entonces, importante, vean que aquí se los estoy diciendo, muchachos y muchachas. Si se sale uno de esos puntitos, si se sale del límite superior o del límite inferior, es algo que está fuera de lo normal, algo que está fuera de control y que tiene que ser corregido. No podemos simplemente observar, mira, no importa, solamente fue uno. No, ojo, ¿verdad? Porque tal vez en ese único movimiento fuera del límite, tal vez haya algo que se está escapando de los estándares, algo que se está escapando, ¿verdad? De la administración y que a la larga podría, si no se corrige, si no se toman las mediciones del caso, a la larga podría volverse a presentar, podría ser un error recurrente y ahí entonces empiezan a haber desperfectos, empiezan a presentarse eh, situaciones que inclusive, ¿verdad? Pueden, al fin de cuentas, pues convertirse en un problema económico para la empresa, alguna pausa en la producción, daños, ¿verdad? Reprocesos, productos dañados, productos que ya no pueden rescatarse y por supuesto eso es lo que un departamento como lo que es calidad tiene la tarea de detectar y actuar inmediatamente. Entonces, repito, la idea es que estas informaciones, estas observaciones que se están graficando se mantengan dentro de los límites. O sea, por así decirlo, el límite superior es como un techo. Yo no me puedo salir de ese techo y el límite inferior es como el piso. Yo no puedo sobrepasar el piso. Tengo que sostenerme en esa línea, ¿verdad? O en esa banda para que se sobreentienda que todo está funcionando de acuerdo a los estándares o de acuerdo a los requerimientos. Ahora, inclusive si ustedes con lo que ven en pantalla van a ver, ¿verdad? Que hay algunos valores, por ejemplo, en la parte superior de la pantalla. Si ustedes me siguen, van a ver que más o menos de la muestra 2 a la muestra 5, ¿verdad? Hay como una conducta muy similar, muy lineal. Cuando llegamos a la muestra 6 parece que se dispara, ¿verdad? Algo ahí probablemente pasó, no está mal, pero de pronto, ¿verdad? Para alguien bien analítico, bien observador, puede ser que ponga atención y decir qué raro, porque veníamos teniendo, ¿verdad? Un manejo bastante equilibrado, llamémoslo así, y de pronto hubo un disparo, una variación, digamos que significativa. Luego viene y en la muestra 8 más bien cae, ¿verdad? De forma como muy brusca
Y esos son patrones que a la larga pueden prestárseles atención, repito, no son un problema porque están dentro de los límites, pero vale la pena prestar algún tipo de observación, a ver qué será lo que está pasando ahí, porque esos cambios tan drásticos, ¿verdad? En las variaciones. A diferencia, digamos, en lo que vemos en la parte inferior, donde parece a la larga, ¿verdad? Que todo está funcionando bastante homogéneo, ¿verdad? Sube y baja, pero parece que es un patrón muy común. Denme un segundito, por favor, para ponerle el cargador a la computadora, que aquí me tiró una alerta de que se me va a apagar. Un segundito, por favor. Un segundito. Ok, listos. Entonces, eso, muchachos y muchachas, es lo que teníamos por ver hoy, ¿verdad? Bastante bonito, a mí me parece que es bonito este tema. Eh, es es muy sencillo, ¿verdad? Muy entretenido, llamémoslo así. Les quería mostrar rápidamente aquí el material de los ejemplos adicionales que les estoy compartiendo para los que quieran hacer un pequeño repaso. Acá, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Aquí en la parte inferior pueden ver ejemplo 1, ejemplo 2. Viene con la información. Me parece que puede ser porque lo estoy viendo aquí en línea, no debería, pero vamos a ver si yo lo pongo como impresión. Bueno, aquí como impresión sí se observa mejor el gráfico, ¿verdad? Pero vemos que acá tenemos 3 lecturas o muestras, ¿verdad? Lecturas u observaciones. En este caso son 3. Así que recordemos, dependiendo de la cantidad de lecturas u observaciones, así vamos a escoger los valores de la tabla que había en las fórmulas. Y para ver por acá, este es el ejemplo 2. En este ejemplo 2 también tenemos 3 lecturas y 15 muestras. Así que ahí nada más, repito, como para que ustedes le den una chequeadita, una revisadita, por aquello de que quieran de pronto ahí por cuenta propia tratar de resolverlo y después lo comparan ya con este caso que ya está resuelto para ver si están aplicando bien los datos, ¿verdad? Y la información. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Acá de momento, ¿verdad? La idea es que hagan un buen reforzamiento de toda la materia. Este módulo, pues de pronto ha sido un poquito más, llamémoslo pesadito, ¿verdad? O ya con un poquito más de carne, como llaman, por ahí, porque sí tiene mucha información de cálculo, entonces hay que tomarlo con calma. La idea más bien es que le encuentren el gusto a esto, que no le tengan miedo y que pues le saquen el máximo provecho. Así que muchachos, como les dije al puro inicio, el examencito viene bien robusto. Por favor, se los pido nuevamente, encarecidamente, lean muy bien cada pregunta y por favor sean muy puntuales en la respuesta, no me redacten respuestas largas. Si yo les estoy pidiendo un cálculo, por favor, nada más se van a limitar a ponerme los números. No me pongan ahí la respuesta correcta es tal cosa, ¿verdad? O no se me pongan cuando por ejemplo tengan que hacer mención de alguna unidad de medida, milímetros. Traté en la medida de lo posible en cada uno ponerle escriba la abreviatura para que también no me dé problemas a la hora de calificar la plataforma, para que no me escriban la palabra milímetros, no, nada más me van a poner ¿verdad? Y se los puse en minúsculas, si así aplica, pero inclusive habían reglas de cómo se tienen que escribir las abreviaturas, ¿verdad? Todo esto es puro repaso.
Entonces, por favor, revisen con mucho detenimiento cada preguntita. Yo siempre les digo para cada examen final, tómense en su tiempo, pero para este examen en particular, por favor, saquen un buen tiempo. Sean muy minuciosos en las respuestas, lean con detenimiento para que después no me digan, ay, profe, es que yo no sabía, y tal vez ahí decía, ponga punto, ay, es que yo puse coma, que mire, que yo les puse ahí, usen espacio, ay, mira, yo no lo leí, y ahí estaba. Entonces, por favor, lean muy bien para que no cometan errores en la respuesta. Sinceramente, digamos, a raíz de estas aclaraciones del examen, solo casos muy excepcionales, yo revisaría para ver si se les puede dar el punto a favor en caso de un error. Pero si fue porque simplemente, ay, se me olvidó y ahí decía, pero se les olvidó, qué pena, pero ahí no les voy a ayudar con el puntillo. Así que aquí vamos a apretar un poquitico más, nada más, pero es para que se vayan adaptando muchísimo más en este tipo de formación, ¿verdad? En un área de calidad, en donde aquí uno tiene que ser muy exigente, uno tiene que ser muy disciplinado, leer los documentos en el área de calidad, esto es vital, así que lean bien el examen, desarrollen todavía mejor este buen hábito de lectura, por favor, para que no hayan problemas. No sé si entonces hay alguien con alguna consulta o comentario. No estaríamos, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Deme un segundito, por favor, que me está escribiendo aquí el compañero Luis Fernando para ver qué es. Un segundito, por favor, no se me vayan. Ok, ya, este, tengo la información. Otra cosita, muchachos, ya le doy la palabra a Jesús. Les voy a compartir también otro caso, se me había olvidado. Ahí dentro del material de los ejemplos adicionales voy a agregarles otro documento que viene con 2 ejercicios prácticos sin resolver. Y les voy a pedir que por favor lo resuelvan, porque particularmente hay unas preguntillas del examen donde se hace referencia a esos ejemplos prácticos. Entonces, si ustedes hacen esa práctica, ya de una vez están adelantándose a tener las respuestas para las preguntas del examen. A esa práctica voy a ponerle entonces un valor, ¿verdad? Como de tarea. De esa forma, pues ustedes van a recibir un doble beneficio. Bueno, primero van a practicar, segundo se van a ganar esos puntitos y tercero van a tener ya por anticipado la respuesta a unas preguntas del examen. Dígame, Jesús. Profe, la diapositiva número 8, esa tabla tiene algún nombre, donde viene la cantidad de observaciones, porque 8 muestras vienen. Si fueran más, ¿cómo sería? Es que particularmente, es más, voy a ponérselos acá, un segundito. No tiene así como que un nombre la tabla porque son valores ya estándares, ¿verdad? De los gráficos de control.
pero permítanme aquí mostrarles un detallito. Para ver, creo que acá. En la diapositiva 6 dice acá los gráficos, ¿verdad? X y R, que son los que vimos hoy, los de promedio y rango, se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Entonces, solamente esto funciona para esa particularidad, cuando son menores a 8. Por eso no hay para más. Le aclaro, compañero. De acuerdo, de acuerdo. Ok, excelente. Muchísimas gracias más bien por la observación. Profe, Dígame. si no me equivoco, hay otra tabla, no sé si será exactamente igual a esa, pero cuando son cantidades, o sea, muy grandes, Ajá. existen otros Parámetros. parámetros, ¿no? Igual, si gustan, ¿verdad? Yo se los puedo adjuntar, esa otra detallito, ¿verdad? Pero aquí recordemos que como estamos viendo apenas digamos que es una pinceladita, ¿verdad? Pincelada. De las cosas más básicas, más esenciales, pero con mucho gusto yo les puedo compartir la otra información, no hay ningún problema. Pura vida. Muchas gracias, más bien también. Ok, entonces, ¿alguna otra consulta, comentario? ¿Alguna otra consultita o comentario? Ok, si no hay ninguna salvedad adicional, de mi parte sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo, desearles muchos éxitos en este examencito y siempre recordarles cualquier consulta al correo electrónico, con todo gusto ahí les puedo colaborar. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto, hasta luego. Joymer, ¿tiene alguna preguntita? Ok.